sector minero nacional repica campanas luego del fallo de la Corte Constitucional que le cortó villada a la consulta que propone el prefecto de la SUAY para impedir la explotación de minería metálica en fuentes de agua, humedales y páramos. Los mineros cuentan abiertamente que las inversiones que se realizarán entre 2018 y 2021 llegarán a los 3.800 millones de dólares. Y eso sí es bastante plata. Pero para tener una referencia debemos señalar que solo en banano y camarón se exportaron en el 2018, en un solo año, casi 6.000 millones de dólares. 3.800 en 5 años versus 6.000 en un solo año. Teniendo claras las proporciones y los escenarios, queremos preguntarle al dirigente Salvador Quispe cuáles van a ser los pasos a seguir ahora que la Corte Constitucional les ha dicho que no. Buenos días y bienvenido a Contacto Directo. Sí, Lenin, buenos días, qué gusto saludarlo, saludar también a su distinguida audiencia. Qué bueno que inicie la entrevista contrastando estas dos formas de producción y la rentabilidad que genera la agricultura, el doble de lo que recibiría el Ecuador por minería. Pero yo quiero abonar algo más a eso, Lenin. Aquí hay una publicación del diario El Telégrafo, realizada el día 17 de julio, en la víspera al inicio de la explotación minera del proyecto Mirador allá en Tundaimi. El señor Augusto Flores dice: Mirador generará 90 millones de dólares al año. Si me ayudan, por favor, por lo menos con la parte del titular, una publicación del diario El Telégrafo. Mirador generará 90 millones al año. ¿Qué significan 90 millones de dólares al año en relación a los 31.000 millones de dólares que es el presupuesto general del Estado de este año 2019? Para alcanzar solo el 10% del presupuesto general del Estado producido por minería, necesita el Ecuador 35 proyectos como el proyecto Mirador, 35 en todo el Ecuador. Esto es lo que asusta, Lenin, y más aún cuando, qué bueno que usted lo dice públicamente, que la rentabilidad de la minería en relación al banano y al camarón es menos de la mitad. Entonces, ¿a qué negocio nos están llevando? Hace unos días, el señor vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador decía que la minería es un proyecto rentable, entre otras cosas. Tratan de hacer creer al Ecuador que con la minería vamos a tener los suficientes recursos para salir de la crisis. Falso. Falso de falsedad absoluta. Aquí están los documentos manifestados por los propios mineros, por los propios empresarios que están impulsando, en este caso, el proyecto Mirador. Pero si a esto le sumamos los costos de contaminación ambiental, los problemas sociales, Lenin, esto va a ser catastrófico para el Ecuador. Han tratado también de decir... Salvador, antes de ir a ese tema, yo quisiera que nos refiramos a las opciones que les queda luego de que la Corte Constitucional les ha dicho que no. Yacu Pérez, quien ha estado impulsando la consulta antiminera, sostiene que hay 3 posibilidades, 3 caminos a seguir: una consulta popular nacional, una enmienda constitucional. Estas 2 instancias requerirían de un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, y un tercer camino, una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Bajo qué parámetros usted considera que se debería definir el futuro de esta acción en contra de la minería? Lenin, este es un tema político, este no es un tema de falta de la letra en la Constitución para dar paso a atender un derecho como es la consulta popular a los ciudadanos. Yo quiero recordar ligeramente las 2 primeras líneas del 4º inciso del artículo 104 de la Constitución. Dice: la ciudadanía podrá solicitar la convocatoria a consulta popular sobre cualquier asunto. Si se trata de un tema y una consulta nacional, se requiere del 5% del respaldo, las firmas de los electores, y si se trata de un tema local, se necesita, la Constitución lo dice, del 10% del respaldo de las firmas de los electores. Eso es todo lo que dice la Constitución vigente. Cualquier cosa que está diciendo en este momento la Corte Constitucional o los defensores de la minería a gran escala son inventos para tratar de justificar lo injustificable.
Claro, frente a la negativa se puede pensar en una serie de opciones, pero aunque vayamos a la constituyente, a un plebiscito, lo que sea, siempre este tema es un tema político. ¿Cuál es el camino, Salvador, en la Corte Constitucional es un pronunciamiento político. Por lo tanto, exactamente, lo que aquí está en camino es la resistencia a cualquier letra que diga la Constitución. La Corte o los que pregonan la minería no tratarán de no hacer caso. Por eso yo creo, en este momento, Lenin, deben estar festejando los señores promineros, llámese partidos políticos, partido social cristiano, llámese el CREO, llámese cámaras empresariales, llámese Rafael Correa, llámese Corte Constitucional, llámese Fondo Monetario Internacional. Todos deben estar bailando de la mano, juntos, festejando lo que la Corte acaba de decir, porque son los promineros y esto es un tema de decisión política, no es un tema de orden, no están pronunciándose sobre la letra de la Constitución, están pronunciándose sobre un apetito económico y político. A propósito de las letras de la Constitución, el 398 de esa carta señala que toda decisión o autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad, a la cual se deberá informar amplia y oportunamente. El sujeto consultante será el Estado. Al menos se hicieron las consultas previas en estos proyectos mineros, se lo pregunto porque allí tenemos como ejemplo claro, Girón. El 86% de la población dijo no a la minería y sin embargo nada pasa. Lenin, nosotros le seguimos pidiendo al señor ministro Carlos Pérez que demuestre públicamente las consultas hechas sobre la base del 57 de la Constitución y las consultas hechas sobre la base del 398 de la Constitución. Que nos indiquen con todos los expedientes, no esas típicas fotitos que hacen reuniendo a sus trabajadores, toman la foto, les hacen firmar para el almuerzo y luego cogen esos documentos, arman con eso el expediente y con eso van a pedir la licencia ambiental, lo que típicamente han hecho. Les exigimos que nos demuestren públicamente las consultas previas hechas. Nosotros le hemos preguntado a inicios del año pasado a las autoridades de minería sobre este tema y ¿qué es lo que nos dijeron? Que hasta mediados del año pasado, 2018, no habían hecho las consultas ni sobre la base del 57, tampoco sobre la base del 398, por la sencilla razón, dijo uno de los subsecretarios, porque no tenían para ese entonces todavía el instructivo. Y por no tener el instructivo correspondiente, violaban la Constitución, seguían entregando todas las concesiones mineras en el país. Este rato están por sobre los 3 millones de hectáreas entregados, todas esas sin consultas y sin el cumplimiento de lo que manda la Constitución. Por lo tanto, cierto es lo que usted dice, no hay tal cosa y le exigimos públicamente al ministro Pérez, si es que es un funcionario que sabe respetar la Constitución, si es un demócrata, demuestren públicamente el cumplimiento de esas obligaciones. Y finalmente, Lenin, permítame expresar nuestra solidaridad con nuestros hermanos allá en la provincia de Bolívar y allá por el río Piatú en Santa Clara, quienes se encuentran en movilización. E invitamos al pueblo ecuatoriano a sumarnos a estas movilizaciones, porque ya hemos aprendido históricamente, solo las acciones hacen que se respete la Constitución y los derechos del pueblo ecuatoriano. Sin violencia, Salvador, sin violencia. Ayer hubo violencia en Bolívar. Movilización sobre el artículo 398 de la Constitución. En la Constitución nos ampara la resistencia y vamos a actuar haciendo uso de ese derecho a la resistencia. Salvador Quispe, dirigente indígena, gracias por venir a Contacto Directo. Gracias también, Elena.